Hola amigas, hola amigos, gracias por estar en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Hoy vamos a conversar con Eduardo Solórzano. Eduardo tiene una maestría en administración de negocios y además es un entusiasta emprendedor, asesor de varias empresas y ahora coordinador de la Junta Directiva de la Organización de Profesionales Independientes de Nicaragua, una organización que ha surgido, digamos, en los últimos tiempos, precisamente viendo la efervescencia política. Vamos a conversar con él sobre diferentes tópicos. Bienvenido, Eduardo Solórzano, ¿cómo estás? Muchas gracias, don Sergio. Agradezco mucho el espacio para poder compartir nuestras ideas como organización de profesionales independientes de Nicaragua y sobre todo como académicos e investigadores en temas de las ciencias sociales, ¿verdad? Bueno, a esa Gracias. parte iba porque quería dejar como un asunto especial el hecho de que vos perteneces a la cátedra Alejandro Serrano Caldera. Y entonces, ¿qué hace un especialista en ciencias económicas, verdad? Dotándose de elementos filosóficos alrededor del planteamiento del doctor Alejandro Serrano Caldera. Y por otro lado, no iba a dejar de mencionar que en efecto ha sido un docente de primera línea universitaria, pero ahora estás en esta nueva faceta de coordinador de una junta directiva incipiente, totalmente nueva, que trata de organizar, aglutinar a los profesionales de Nicaragua. Contanos cómo fue que surgen ustedes y para qué surgen. Bueno, desde antes de abril de 2018, ¿te acuerdas, Sergio, que estábamos apoyando al doctor Alejandro Serrano Caldera en el Instituto de Ética y Valores de la universidad, que él imparte clases? Yo también impartía clases en ese momento en emprendedurismo también. Y entonces, para mí siempre un eje fundamental en la formación universitaria es la ética, ¿verdad? Y yo creo que el haber estado trabajando muy de cerca con el doctor Serrano, además un maestro de gratos recuerdos desde que yo estaba en la UNAM en los años 71 que inicié, y después como docente en la Universidad de la UNAM en el 78, pues era el rector cuando salí el doctor Carlos Tunerman y el secretario general era el doctor Alejandro Serrano Caldera en esa época de estudiante. Yo siempre he visto a estos dos personajes académicos como personas muy coherentes y muy buscadores del pensamiento crítico, sobre todo el doctor Serrano con su obra, ¿verdad? Me incorporé a hacer un trabajo muy interesante de posgrado en la Universidad Americana, donde me lo encontré ahí trabajando. Él es el director del Instituto de Ética y Valores. Y también salió la oportunidad de algo que vos estuviste muy involucrado al inicio, con el doctor Medina, que fue la cátedra Alejandro Serrano Caldera, con Peraza y con Giovanni. Entonces, al estar yo ahí, pues me motivó siempre el tema de cómo formar jóvenes universitarios, futuros profesionales, que tengan ética y valores sólidos, conocimientos filosóficos de las obras del doctor Serrano Caldera y sobre todo el testimonio vivo de los que trabajamos en las pequeñas y medianas empresas, que nos gusta siempre tener una imagen correcta, aún en los negocios. Los negocios realmente no son hechos para hacer trampas, ni fraudes, ni mentiras. Deben ser siempre basados en técnica, en ciencia, en tecnología, pero sobre todo en los pilares de la honestidad y los valores de respeto al prójimo, ¿verdad? Si vas a vender algo, producir algo, debe ser conforme a lo que prometes que lo estás produciendo. Y así ha venido esa mezcla en mi persona. Después, con abril de 2018, nos dimos cuenta que ya la cátedra no la podíamos estar realizando con la libertad antes, que la hacíamos en las universidades. Y empezamos a trabajar también el tema de cómo los profesionales podíamos hacer análisis crítico y dar sugerencias en políticas públicas. Una de mis especialidades de maestría en economía que también estudié, que es el tema del bienestar común, ¿verdad? El tema de esas cosas raras, porque hay economistas que piensan solo en cifras cuadradas, números, ganancias, capital,
pero yo soy un economista humanista, me pongo en mi página de Facebook, porque en primer lugar el ser humano es el centro del desarrollo, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho con lo que vos has descrito, en lo que he estado involucrado. Me gusta mucho trabajar con personas honestas y ese es el equipo que estamos, ¿verdad? Antropólogas, sociólogos, economistas, administradores de empresas. La mayoría tenemos estudios de posgrado dentro y fuera del país. Y OPIN nace como un centro de pensamiento crítico, ¿verdad? Tratamos siempre de estar sacando algunos mensajes. No tenemos un protagonismo tan alto en los medios, porque muchos estamos dando clases en universidades o haciendo investigaciones y evitamos pues que confundan nuestros análisis críticos, nuestro pensamiento de análisis estratégico con politiquería, ¿verdad? Generalmente se trata de confundir cuando alguien opina sobre un tema en el cual el régimen actual está haciendo lo contrario, inmediatamente puede ser visto no como un cientista social, sino como un enemigo político. Y eso nosotros debemos estar claros que tenemos esos riesgos que correr, ¿verdad? Esa es más o menos, Sergio, el recorrido que hemos hecho desde que te invitamos al lanzamiento nuestro en noviembre de 2019, pero que realmente estábamos ya viniendo trabajando en la cátedra del Serrano Caldera y en otros temas del Instituto de Ética y Valores. Esa es la idea. ¿Y cuál es la proyección hacia el futuro? Mira, nosotros creemos que el reto que viene para Nicaragua es, en primer lugar, salir de las 4 o 5 crisis. Hay sociólogos como Oscar René que dice que aquí hay 5 crisis, ¿verdad? Nosotros como PIN hemos encontrado 4, la crisis social, la crisis económica, la crisis política y la crisis que tiene que ver con salud pública, ¿verdad? Con la pandemia del coronavirus. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es retos para poder sugerir, analizar e inclusive señalar todo aquello que tenemos desde nuestra óptica profesional, técnica y científica, decir que si está bien o no está bien o qué hay que mejorar. Hemos acompañado muy de cerca a la unidad médica en los temas que ellos trabajan, porque con nosotros también hay personal que trabaja en el sector salud. Y también hemos acompañado lo que ha hecho el Comité Técnico Médico, porque tenemos buenos amigos y colegas que están en ese comité técnico y obviamente respaldamos a los médicos que han sido cesanteados de manera injusta y nos hemos pronunciado al respecto. O sea, es muy difícil ser científico, técnico, sin poder opinar sobre lo que está pasando en el país, porque entonces no tendría razón de ser, ¿verdad? Esto nos lleva a unas situaciones, pues, Sergio, a veces muy riesgosas, pero necesarias para hacer. ¿Quiénes concurren en OPIN? Es un grupo de profesionales de diversas profesiones académicas. Sí, así es. Muchos de nosotros somos docentes universitarios. Entonces, ¿Perdón? Los convierte en un verdadero centro de pensamiento que pueden estar aportando a la sociedad muchísimas informaciones y muchísimos derroteros por los cuales podamos transitar, digamos, el resto de los tomadores de decisión. Así es. Nuestros análisis son análisis eminentemente técnicos, basados en investigaciones sociales, científicas, con metodología de investigación apropiada y sobre todo tenemos coherencia entre lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. O sea, ninguno de nosotros para ser miembros de OPIN debe estar involucrado en acciones antiéticas o anticientistas, ¿verdad? O anticientíficas, ¿verdad? En ese sentido, tenemos mucho cuidado en que lo que estamos escribiendo, lo que estamos sacando artículos que saca René Scotto en Confidencial o el profesor Marvin Gómez que está en 2 universidades dando clases en relaciones internacionales, él cuida mucho su cátedra y lógicamente como PIN, pues lo que opina en las radios, que ustedes lo han invitado, es siempre enmarcado dentro de esa coherencia, ¿verdad? Pero también nosotros hacemos estudios, ¿verdad? En este momento hemos estado involucrados en consultorías que están dedicadas a desarrollar temas de cultura
paz y democracia, porque es un tema que está ahorita en medio del tapete de las situaciones que vivimos. Y nos estamos preparando porque viene la reconstrucción de Nicaragua. Vamos a salir de estas 4 crisis y vamos a llegar a tener la oportunidad de reconstruir una Nicaragua sólida, institucionalmente democrática, con independencia de poderes. Con nosotros están juristas también, con doctorados en España, el doctor Germán Orozco, que también ha hecho entrevistas, ¿verdad? Y sobre todo, nosotros estamos dedicados a contribuir a aclarar la verdad con objetividad, ¿verdad? Eduardo, ¿qué nos puedes decir? Porque vi que en uno de estos programas que yo realicé recientemente hiciste una participación que me pareció sumamente interesante. ¿Cuáles pueden ser tus recomendaciones para los empresarios de las pymes en concreto sobre el enfrentamiento que tenemos de la crisis socioeconómica, de la crisis económica y ahora de la pandemia? Mira, el 70% han dicho varios estudiosos en el tema del sector formal e informal. Se habla de que las pymes forman parte de una aportación a la economía en ese porcentaje. Las pequeñas y medianas empresas se caracterizan, la mayoría de ellas, por ser ideas emprendedoras de uno de los miembros de las familias, o porque han heredado algún tipo de negocios y lo han transformado, o porque realmente tienen vocación de servicio. El emprendedurismo es más que todo lo que nuestros antepasados hacían, ideas creativas, ideas que realmente superan las crisis. Nicaragua ha sido, Sergio, un país en oleajes históricos de crisis, ¿verdad? A mí me tocó vivir en la universidad todas las crisis con la Guardia Nacional, y el doctor Carlos Tunnerman era un rector que se ponía al frente del portón y ahí no entraba un solo soldado al recinto universitario. E igual, pues, en León fue así. A mí me tocó en el recinto Rubén Darío en Managua. Entonces, lo que yo quiero decirte es que hemos aprendido a sortear esta crisis, y nosotros, como nicaragüenses, productores, pequeños y medianos empresarios, vamos a salir adelante. Pero toda esta nueva Nicaragua debe estar basada en instituciones sólidas, democráticas, que nunca más se repita esta pandemia que tenemos de crisis política, que nos ha llevado a repetir un ciclo que no nos imaginamos los que fuimos jóvenes. Y por eso le decía yo a tus 2 invitados en la radio que tenía hoy, que recuerden ellos que nosotros, aunque ya peinamos canas, ¿verdad? Sobre todo vos y yo tenemos el pelo bien lleno de cabello blanco. Eduardo, es un tinte caro, eso es todo. Es un tinte especial, no lo podemos cambiar tan fácilmente. Entonces, decirles a estos jóvenes que su protagonismo y su responsabilidad va a ser más fácil la tarea si trabajamos en equipo, si trabajamos juntos. Tu experiencia como periodista a los comunicadores jóvenes estoy seguro que les va a beneficiar mucho, y la nuestra como PIN también, ¿verdad? Y estamos abiertos a Yubran, lo hemos invitado varias veces a nuestras reuniones. Una de las fotos que te mandé está él. Y bueno, también a tu invitado de Edwin, pues lo conocimos y después ya estuvo fuera del país, no hemos tenido mayores contactos. Con el mismo Cristian en algún momento hemos conversado. Yo creo que los jóvenes como Ariel, que está en la UNAP, y los jóvenes Jason, te los puedo mencionar, con todos tenemos muy buena comunicación, y debe de superarse el ser excluyente ni por la edad, ni por algunas veces tener familiares en la acera contraria. Más bien hay que unir esfuerzos por construir una patria donde alcancemos todos los que querramos trabajar con honestidad y sin corrupción, Sergio. Eduardo, hay algunos elementos que están pasando en Nicaragua. Por ejemplo, en medio de toda esta crisis económica vemos una terquedad por parte del gobierno que es quien tiene las empresas de servicios básicos, por ejemplo, el agua potable, la energía eléctrica y el pago de impuestos. Se está declarando la necesidad de hacer una especie de moratoria alrededor del pago de estos, para hacerlo en diferido, no para que la gente deje de pagar o no los vaya a pagar, pero sí a diferir en el tiempo estos pagos.
¿Ustedes tienen algún estudio que nos puedan brindar para saber si hacemos esto, qué impacto tendría en la vida de los nicaragüenses? Es decir, aquí estamos frente a dos campos, dos dilemas, o protegemos la normalidad, entre comillas, de la vida económica, o la vida preservándola frente al ataque brutal del coronavirus. ¿Tienen ustedes algún estudio que nos pueda dar luces alrededor de cómo podemos hacer los nicaragüenses para enfrentar los problemas más duros que nos están agobiando? Por ejemplo, el pago de las facturas de energía eléctrica. Mira, Sergio, yo siempre digo que los vecinos cercanos nos han dado muestras de lo que es posible hacer cuando hay buena voluntad, ¿verdad? Nosotros hemos señalado en diferentes mensajes en los medios de comunicación de que hay cosas importantes que hacer para que los ciudadanos podamos todos sobrevivir, unos como pymes, otros como consumidores finales, otros como productores empresarios medianos. Hay dos aspectos, por ejemplo, en Costa Rica, y yo lo he repetido en Paraguay y en Uruguay, hicieron unas políticas de transferencia de ayuda a los ciudadanos con bonos y con ciertos paquetes alimenticios. En el tema de la energía se hicieron las moratorias en El Salvador y Costa Rica con las empresas que distribuyen energía eléctrica. En el tema de Guatemala se lograron hacer bonos también y hacer una moratoria de 3 a 6 meses. O sea, los ejemplos están alrededor de nosotros como países de la región, porque pues yo no quisiera usar lo que hizo Italia o España, que Estados Unidos, que yo tengo familiares allá y les llegó un cheque de $1,200 por cada miembro de la familia para pasar un poco la crisis. Imagínate el que tenía pues 5 o 6 miembros, por lo menos tenía $3,000, $5,000, que para un costo de vida muy alto en los Estados Unidos pues es un paliativo, no es una solución. En el caso de El Salvador se tomó aquella decisión, ¿te acuerdas? De darle, y las grandes filas se equivocaron a hacerlo así y cambiaron la estrategia de distribución de cheques por correo y lograron pues superar. E inclusive en Costa Rica igual se ha hecho, hay moratorias y todo. Ahora, lo más importante es que ellos preservaron que las empresas no quebraran, que las empresas pudieran tener moratorias en el pago de los impuestos, en los servicios básicos de energía y agua y también en los arreglos con el seguro social. Ahí te menciono 4 ejes importantes que fueron políticas públicas en estos países vecinos. Imagínate que realmente ellos se prepararon para que ahora que pasen la tercera, cuarta fase, que nosotros nunca estamos claros en cuál estamos, dicen que estamos en la cuarta fase del contagio comunitario y el gobierno sigue anunciando que solo hay 9 casos cada semana o 20 o no. O sea, no tiene sentido la falta de coherencia de las estadísticas del sector público, tanto del sector salud como del sector financiero. Entonces, es claro, pues aquí es fácil, yo lo he repetido innumerables veces, es una orden ejecutiva del INE como ente regulador al DISNORTE, DISUR, con una instrucción de la Presidencia de la República, en este caso, si hubiera esa voluntad, para hacer un pago diferido. O sea, ir pagando 3 meses de moratoria y eso como acumulado pasarlo a los últimos 6 meses. Una especie de balón financiero como hacen los bancos. Los bancos nunca pierden, lo que hacen es, te dicen solo vas a pagar los intereses, tu capital de deuda sigue el mismo, al final siempre debes lo mismo y les estás pagando después. Entonces, son políticas de apoyo a las crisis de estos pequeños y medianos empresarios. Entonces, ahí tenemos lo que nosotros le hemos recomendado. Ayer en la conferencia de prensa, el COSEP, también tenemos algunos contactos con algunos miembros de las cámaras, con INDE, de esas 6 cámaras que se pronunciaron pidiendo la rebaja, que estaba INDE, estaba la CADIN, estaba la Cámara de Comercio. Hemos hablado con Carmen, a veces hemos contactado a Sergio. La idea es que unamos esfuerzos la sociedad civil, nosotros como gremio, sobre todo de profesionales que tenemos estudios, y ¿sabes qué? Nosotros somos producto, muchos, de haber estudiado en las universidades públicas, por lo menos la primera etapa de licenciatura, aunque después con posgrado nos tuvimos que ir fuera de Nicaragua,
pero nosotros tenemos el deber y la obligación de devolverle los conocimientos adquiridos a la sociedad que con sus impuestos pagaron nuestros estudios y pagaron a los profesores que nos daban clases. Entonces, no es algo que es un favor, como muchas veces la clase política hace, ¿verdad? Esa clase política tradicional que no solo ve al Estado como un Estado botín, sino también que lo ve como un sacrificado. O sea, yo oigo a algunos funcionarios públicos que están ganando $4,000 y dicen que se están sacrificando. Nosotros quisiéramos que se dejaran de sacrificar y le dejaran la oportunidad a gente honesta para trabajar. Porque con esos sacrificados que hay gente que se ha hecho millonario a costa de los impuestos de los nicaragüenses. Y OPIN es eminentemente ético, científico y anticorrupción. Estaremos denunciando todo lo que sea corrupción, que es lo que empobrece a los países que ya deberíamos estar en otros niveles de desarrollo socioeconómico. Eso es. Eduardo, en el sentido de bueno, nos estaba hablando ahorita sobre una etapa post-Ortega, me parece, ¿verdad? Porque ahora aplicar la ética, el humanismo en los negocios es cierto que es una gran aspiración, pero también es cierto que hay muchísimos inconvenientes para eso. Bueno, pero la verdad es que quiero que sigas explicándonos cómo podemos salir los nicaragüenses en la economía doméstica, qué debemos hacer para soportar la crisis, la pandemia que estamos, bueno, el conjunto de crisis que tenemos ahora mismo. Bueno, ha sido ampliamente explicado por las cámaras y también por especialistas. Hoy oí a Giovanni hablando sobre el tema de que hay que saber medirse cómo cada empresa puede mantenerse en el punto de equilibrio. No me refiero al impacto en las empresas ahora, me refiero a la economía doméstica, es decir, lo que cada hogar nicaragüense debe hacer para enfrentar la crisis. Hermano, ese es un reto grande porque uno ahorra energía, tenemos apagando las luces de un lado por el otro y la factura o el recibo de la energía eléctrica viene igual o alterado siempre y no hay como reclamar. Entonces es una lucha constante. Yo creo que lo que tenemos nosotros que hacer es, porque se está dando un fenómeno interesante, Sergio, al habernos convertidos en teletrabajo. Esto lo hemos dicho, las universidades dejaron de pagar las grandes facturas de energía eléctrica. En el caso de la UAM, pues que yo la conocía como docente que fui, y en la UCA, muchas aulas ya tenían aire acondicionado permanente. Todo eso cambió y eso ya no se está utilizando. Eso se ha transferido a los hogares donde viven los docentes. Exactamente, yo creo que es un llamado a la conciencia que hago yo a estas universidades, sobre todo a las privadas, ¿verdad? Ojalá las públicas también, porque los profesores universitarios, tanto de la universidad privada como de la universidad pública, está usando su medidor de la casa, está pagando su internet. A veces hasta nos piden que ampliemos la banda, una banda más ancha para que demos mejor en las clases. Pero no he visto, al menos yo personalmente no conozco, un solo centro de trabajo. Yo no conozco una sola universidad que haya dicho, ahí va un bono para ustedes que ahora están colaborando con la empresa desde su casa y entonces están asumiendo el costo de energía. Hay una transferencia de costos de las empresas a las casas. Eso nos afecta a los que trabajamos desde la casa, pero frente a la pandemia del coronavirus, frente a los riesgos de tantos colegas que han fallecido, médicos, economistas, profesores, ciudadanos en general, que han fallecido por un descuido y por un mal manejo de esta pandemia de manera muy irresponsable, y nosotros lo hemos denunciado que como políticas públicas ha sido nefasto lo que han hecho de promover aglomeraciones. Las consecuencias son en general, yo hasta creo realmente que pareciera que hubiera una malintención de estar mandando a la gente, pero los que mandan a la gente no van, aunque a mí me llama la atención que ministros, diputados que tienen un nivel de ingresos muy alto, que viven de nuestros impuestos que pagamos, han fallecido por descuido. Yo creo que eso rompió ya el criterio científico de ellos, que son profesionales. En la asamblea hay mucha gente que estudió en las universidades. Ahí anda uno predicando de que a mí me llama la atención, pues si este hombre estudió en la UCA y bueno, las universidades no somos responsables de que salgan buenos, medianos, mediocres, profesionales.
Pero es lamentable, pues, cuando una persona se presta a venderse con falta de dignidad profesional. OPIN promueve ética y dignidad profesional. Todos merecemos un buen salario si lo sabemos ganar con buenos conocimientos que aplicamos. Pero, ¿cómo enfrentar la economía? Que es tu pregunta. Mira, hay que vivir realidades. Nosotros somos un país que, a mí no me agrada decirlo, pero lo viven diciendo líderes empresariales de las cámaras y mucha gente, el mismo gobierno. Somos el segundo país más pobre de América, pues, de Centroamérica, América. O sea, dicen que solo después de Haití. O sea, yo creo que nosotros debemos de dejar de compararnos hacia abajo, debemos de compararnos hacia arriba. Y hacia arriba significa ir alcanzando los niveles y los indicadores de desarrollo sociales y económicos y políticos institucionales de los países que logran salir de las crisis. ¿Verdad? Pareciera que estuviéramos anclados a estar solo comparándonos. Hay gobiernos en el socialismo 21 que no quería meterme en ese tema, pero que lo usan mucho, que hablan en nombre de los pobres, pero viven como millonarios. O sea, es incoherente los políticos que viven de servirse del público y que no son servidores del público, funcionarios que sirven al público. Se les olvida que esa planilla de donde salen sus salarios, su gasolina, los diputados que tienen todas esas asignaciones, son del presupuesto general de la República que pagamos ustedes, don Sergio, yo, todos los que estamos escuchando este programa. No es ningún favor que nos están haciendo cuando nos dicen, les dimos estas casas, les dimos estos carros, les dimos esto. Ese es su deber. Mira, yo siempre digo que un presidente de una nación es un gerente general de una gran empresa y que la junta directiva la forman los poderes del Estado y que la Asamblea General de Accionistas somos todos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y que podemos votar. Entonces, hay que votar, pero con B chiquita para votar con B grande. Votar cívicamente y ojalá se permita hacer un ejercicio libre y observado, que es un tema que nosotros éticamente lo promovemos porque la vía cívica es la que nos lleva a romper ese ciclo de violencia que hemos vivido en la historia de la nación. Entonces, ¿cómo resolvemos la crisis nosotros en las casas? Economizando lo más que pueda. Pero yo me pongo a pensar, Sergio, alguien que ya tiene 6 meses, 1 año sin empleo, sin ingresos, ¿qué más le podemos pedir para que ahorre? ¿Qué más? Si ya vive de las remesas, que ojalá puedan seguirle enviándoselas, si ya vive de vender en las calles, hombre, es que hay que tener un corazón de cemento, bueno, el cemento es mucho, de piedra, para no darse cuenta que se está llevando a este país a niveles de pobreza inconcebibles. El hambre puede venir perfectamente porque primero viene la crisis, después viene el desempleo, después viene el hambre y después viene el caos social. Entonces no es que nosotros querramos decir eso de una manera apocalíptica, no, simplemente es que tenemos que hacer todo lo mejor para hacer un cambio de timón en lo que se está administrando este país. Y nosotros, como ciudadanos, o que estamos administrando los recursos en nuestra casa, economizar energía, economizar gastos superfluos. No sé qué más le puede economizar a alguien que ya está sin trabajo, Sergio. No entiendo qué le podemos pedir, pues. Bueno, esperemos que el pueblo de Nicaragua tenga paciencia. Fe y esperanza. Paciencia. Y actuar. Paciencia y actuar. Esperanza. Esperanza. De que esto cambie pronto. Aunque yo particularmente pienso, ¿verdad?, que hay que acelerar los procesos de cambio. Y esos procesos de cambio se hacen en la calle, independientemente de la pandemia. Bueno, Eduardo, me ha dado un verdadero placer saludarte por esta vía y conversar. Uno, para conocer qué es OPIN.